Estamos hablando de la migración, el desplazamiento y el impacto que tiene el medio ambiente en estos fenómenos sociales. Como lo vimos al inicio de nuestra conversación, del programa del día de hoy, una de las características que tiene el desplazamiento es cómo los grupos internos de nuestro país, ya sea por motivos religiosos, por motivos de impacto medioambiental, por motivos de conflicto en diferentes grupos sociales, son desplazados en diversas regiones del país, también producto de la violencia que muchas entidades federativas en nuestro país también están viviendo. Y para ello, hoy hemos invitado a una experta en desplazamiento forzado, es el término técnico que se utiliza en el mundo académico. Ella es académica del ITAM. Laura, en la que nos va a platicar hoy. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Tulio. Vamos a conversar el día de hoy de cómo el fenómeno del desplazamiento forzado en nuestro país es un fenómeno que los ciudadanos debemos tener muy en cuenta y que debemos trabajar los ciudadanos en estructurar junto con el gobierno en los 3 niveles en una estrategia integral. Pero para iniciar antes nuestra conversación me gustaría preguntarte ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Es una buena pregunta para comenzar. Me parece que un buen ciudadano es uno que está comprometido con su entorno, empieza primero con su familia, con buenas prácticas, me parece, y eso se refleja de alguna manera o se reproduce en su relación con su entorno. Esto quiere decir que trata de ser la mejor versión de sí misma, de tal forma en que su impacto en su entorno sea lo menos negativo o lo más constructivo posible. Laura, hablábamos al inicio de esta conversación del tema del desplazamiento. Hoy escuchamos en los medios de comunicación, hemos visto al inicio de este año y a finales del año pasado que hay una gran conversación a nivel mundial de lo que se conocen como refugiados, que son productos de conflictos bélicos que van de un país a otro. Y también hemos visto cómo en nuestro país, muchas veces en algunas entidades federativas, en algunas del norte, en algunas del sur, hay desplazados. Platícales a nuestros amigos en términos muy coloquiales, ¿cuál es la diferencia entre desplazados y refugiados? Bueno, desplazado se refiere básicamente a las personas que huyen al interior de sus países por 3 causas fundamentales. Problemas medioambientales, proyectos de desarrollo económico que, sobre todo a gran escala, que para poderse llevar a cabo necesitan desplazar a personas y reasentarlas en otro lugar para poder llevar a cabo como una presa hidroeléctrica, etc. Y una tercera causa es la violencia en todas sus formas. Esos, lo más importante es que están al interior de su país y por tanto son responsabilidad del Estado asistirlos y protegerlos cuando se dan esos movimientos de población. Por otro lado, los refugiados son personas que, de acuerdo a la Convención del 51 de Naciones Unidas, o de alguna manera se les da el estatuto de refugiado basado en 2 criterios fundamentales, que cruzan fronteras internacionales y que cruzan debido a un temor fundado de persecución, o porque ya son perseguidos o porque tienen el temor de ser perseguidos. Entonces, estos 2 criterios son esenciales, el cruce de fronteras y el que sean perseguidos. Entonces, en un sentido, es mucho más reducido el universo, y eso lo podemos ver justamente en las cifras globales. Actualmente tenemos alrededor de 4 millones de personas desplazadas al interior de sus países y básicamente un poco menos de la mitad de esa cifra son refugiados en el mundo, ¿no? Entonces, la violencia y la persecución en todas sus formas en el país, en los diferentes países que generan flujos de refugiados, son mucho menores a lo que la violencia y otros factores generan de desplazamiento al interior. Bueno, pareciera ser entonces que en nuestro país también tenemos esos fenómenos, claro, el fenómeno de desplazamiento. Claro. Pero no es un tema que al menos sea parte de las prioridades y de la agenda de los ciudadanos. Cuando hablamos de desplazados, pues la gente, pienso yo, que está pensando en los refugiados de Siria, o está pensando en las personas que emigran de los países de Centroamérica y que, dadas las condiciones de la frontera norte o las condiciones desafortunadas que tienen, en donde abusan de estos migrantes centroamericanos que cruzan a lo largo de todo el país y que se quedan estancados en los estados del norte.
Pero claramente en nuestro país hay un fenómeno de desplazamiento que tenemos que caracterizarlo y que tenemos que dimensionarlo. ¿Qué nos puedes platicar de ello? Ese es un tema que desafortunadamente no ha entrado a la agenda nacional, ni de la sociedad civil, ni del gobierno. Esto quiere decir que desafortunadamente habemos pocas personas que nos dedicamos justamente a estudiar el fenómeno y a tratar de llevar a cabo incidencia para que esto tenga un impacto en la sociedad y a su vez que se tomen las medidas necesarias para poder dar atención y asistencia a estas personas. Desafortunadamente también México, por ejemplo, en términos de violencia, empezó a tener un problema serio de desplazamiento interno de manera muy focalizado en 1994 a partir del conflicto zapatista, y esto generó alrededor de entre 25,000 y 30,000 desplazados. Chiapas, como tú sabes, es uno de los países, de los estados más marginados de nuestro país, y entonces esto quiere decir que además del desplazamiento que se dio como consecuencia del conflicto zapatista, ha habido otros desplazamientos de los que se ha hablado poco y que tienen que ver con la vulnerabilidad que la marginación les genera frente, por ejemplo, cuando azota un huracán o una inundación, que hace que estas comunidades estén muy poco equipadas para poder hacer frente a una catástrofe de esa naturaleza. Entonces se están dando estos fenómenos y también se dan, por ejemplo, y se han dado en muchas partes del país cuando se han llevado a cabo proyectos para la creación o la construcción de presas hidroeléctricas y para la explotación minera, maderera en algunos estados como en Guerrero, por ejemplo, y que genera también desplazamiento. Entonces tenemos ahí que esta multicausalidad que tiene que ver con la violencia, el desarrollo, o la búsqueda del desarrollo en algunas comunidades y por otro lado los fenómenos medioambientales complican el escenario en algunos estados del país. Creo que algo que mencionas que me parece que es muy relevante es que estas personas que son desplazadas también son ciudadanos. Claro. Y una de sus características que tienen los ciudadanos es que tenemos derechos y obligaciones. Y pareciera ser entonces que las personas que son desplazadas, que pierden parte de su patrimonio, que pierden esos derechos adquiridos de que sus hijos vayan a una escuela pública cercana, que tienen que ir a una clínica de atención médica que también es cercana a su lugar, pues cuando se da ese desplazamiento se pierde la plataforma de servicios básicos, sí, sociales que debe tener una familia. Así es. Y la pregunta es, ¿cómo lograr acercarles esos mismos servicios sociales básicos a este grupo de desplazados a lo largo de todo el país? Pues es un temota y yo creo que tendríamos que irlo desglosando. Si me permites, yo creo que, de entrada, el tema del desplazamiento por violencia, pues ahí implica, o sea, lo primero sería el poder brindar un ambiente seguro, ¿no? Y ya de ahí, de alguna manera, junto con un proyecto o un desarrollo comunitario integral, de alguna manera se dan las causas para una vida más armoniosa en la sociedad, que de esa manera le permita a las personas tener una vida digna ejerciendo en plena libertad todos sus derechos. Y claramente acabas de hablar de un término que me parece fundamental, la dignidad de la persona y de la familia. Y me parece que si no hay una estrategia integral que le reconozca, pero sobre todo que le dé esa dignidad a la persona y a la familia, pues las familias desplazadas no solamente carecerán de estos bienes materiales, sino carecerán de esta tranquilidad espiritual que les permita a ellos seguir desarrollándose en cualquier actividad que lleven a cabo. Hoy hay identificada una estrategia en nuestro país que atienda a los desplazados. No, el fenómeno no está tipificado en ninguna ley. La Ley General de Víctimas, por ejemplo, menciona en diferentes artículos el desplazamiento interno, pero no se ha tipificado. Quiere decir que no hay una definición específica en donde establezca las causas de desplazamiento interno y que luego se integre de alguna manera ya ese universo a las diferentes formas de reparación que el sistema de reparación para víctimas de violencia permita. Ahora bien, cuando hablamos de desplazamiento ambiental entramos a otro terreno. En muy pocos lugares se habla de desplazamiento ambiental
o de las personas que se desplazan por cuestiones ambientales como desplazados. En México, el término que se utiliza normalmente es de damnificados. También se utiliza, por ejemplo, la palabra afectados, que es la más común, y, por ejemplo, en la Ley General de Protección Civil del año 2000 y en la de 2012, sobre todo, se introdujo un nuevo término para referirse a los desplazados por cuestiones ambientales, y son los albergados, que se refiere fundamentalmente a personas que de manera temporal son desplazados y tienen que ser albergados en refugios temporales provistos por el DIF o por Sedesol o cualquier otra instancia gubernamental. Entonces, al no tener una definición específica, es muy difícil de alguna manera que tengamos también un sistema de reparación. A los damnificados y a los afectados de problemas ambientales se les ha integrado de alguna manera por añadidura a el Sistema Nacional de Protección Civil, que surge como resultado de los terremotos de 1985. En ese momento México carecía de una plataforma o de un programa de atención integral a afectados por cuestiones ambientales. Solo se tenía, me parece, un programa que se creó en 1900 y que a la fecha continúa, que se creó en 1966 después de que hubo unas inundaciones del río Pánuco que afectó a Tamaulipas y a otros estados, y que se crea el plan DN3, que sigue, repito, siendo ejercido implementado por la Marina y el Ejército, y que de alguna manera dan socorro a comunidades en emergencias. Sin embargo, como tal, no se prevé, o sea, cuando nosotros hablamos de una catástrofe natural, hablamos de varias etapas que requieren medidas en cada una de estas. Cuando hablamos en general de medidas ambientales y sobre todo en el contexto del cambio climático, se habla de la necesidad de implementar lo que se llaman medidas ex ante o medidas de prevención, de tal forma en que se puedan prevenir las catástrofes naturales y por tanto la afectación que pueda llevar a desplazamiento. Por otro lado están las medidas o las estrategias que se implementan durante una catástrofe o un desastre, y que tienen que ver con socorro, evacuación, asistencia de emergencia. Que son medidas con un tiempo muy corto. Limitado, sí. Claro. Y después tenemos ya lo que sería las medidas ex post, o las medidas que ya tienen que ver con un proceso de recuperación, y por lo general estas medidas tienden a ser medidas ad hoc que no tienen mucha planeación, y en teoría estas medidas deberían de ser soluciones duraderas. Claro. ¿No? O sea, medidas que no solo reparen el daño, sino que permitan a los afectados recuperar su vida. El problema es que muchas de estas comunidades, y aquí regresamos a la relación que existe tan importante entre el desarrollo, los problemas ambientales y la violencia, en que la mayor parte de las personas que son afectadas en momentos de emergencia por catástrofes o desastres naturales son comunidades marginadas. Entonces, como mencionaba anteriormente, son comunidades que no tienen la capacidad o la resiliencia, como se le llama actualmente, ¿no? Un concepto que los hace capaces de enfrentar una contingencia ambiental. La pregunta es, parecía que México es candil de la calle, oscuridad de su casa. Hablamos de las condiciones en que tratan a las personas que regresan de Estados Unidos hacia México, pero también hay grandes estaciones migratorias en la frontera sur, y hoy hay un grupo importante de personas de diferentes nacionalidades que están estancados en los estados del norte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como país para que esas personas, poderlas integrarlas a la sociedad mexicana? Bueno, de entrada, hay quienes opinan que, y yo estoy de acuerdo con esto, que las estaciones migratorias en general generan condiciones hay una situación ahí de que viven en situaciones paupérrimas. El trato con el que se dan las deportaciones y demás me parece que también es paupérrimo. Entonces, de entrada tendría que haber, me parece que ese es un proceso que ya se está viviendo, por lo menos hay compromisos de parte del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación, etcétera, del gobierno mismo, del gobierno federal, de presidencia y demás, de tratar de mejorar
mejorar las condiciones, que el tiempo que pasen en las estaciones migratorias sea muy poco, que el trato que se les dé a los indocumentados centroamericanos sea digno. Y por otro lado, pues sí, tendría que haber algún tipo de programa, que me parece que algunos ya están en curso en algunos lugares, pero son todavía muy limitados, en donde se pueda integrar laboralmente en algunos de manera temporal a estos migrantes. Pero el tema de la moral doble, como se podría decir, no nada más se limita ahí, también hay un tema aquí de diplomacia, que México promueve en foros internacionales una participación de México en la que promueve el respeto de los derechos de los refugiados y los desplazados internos, y vemos que al interior del país no ha habido esa misma fuerza y esa misma voluntad para ejercer o asumir responsabilidad sobre los desplazados. Laura, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un placer. Gracias por tu trabajo ciudadano. Sé que participas sí. en muchas organizaciones de derechos humanos, no solamente aportando las hipótesis y los resultados de tus investigaciones, sino también tu tiempo para encontrar soluciones a estos problemas. Muchas gracias, Tulio. Amigos, nos quedamos con la idea fundamental de que tenemos que tener claridad de que en nuestro país también estamos viviendo fenómenos importantes de desplazamiento por violencia, por impactos medioambientales, y que son personas como nosotros, personas que requieren una atención inmediata en todos los derechos sociales y que también deben ser parte de esta estrategia integral para poder fortalecer la capacidad del desarrollo integral que tengan esas familias. No podemos pensar en atender únicamente de manera temporal, como lo hacen en muchos casos, a estas personas que son albergadas cuando hay un huracán, cuando hay una inundación, sino tenemos que pensar en que tenemos que restaurarles los mismos derechos, incluso hasta las mismas propiedades que poseían antes de poder vivir o enfrentarse a este tipo de fenómenos climáticos, fenómenos del medio ambiente. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a que nos vean en la próxima y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Gracias.